Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Más Allá de Mí. Ya el segundo de esta tercera temporada que se ha pasado de volada. Me encuentro nuevamente, yo, Verónica, su servidora, aquí con Alexander Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues feliz de tenerlos aquí de vuelta en este capítulo, en este podcast. Sí, la verdad estamos muy emocionados porque se viene súper padre los temas de esta temporada. Si escucharon el anterior, pues nada más intentamos como darle sentido a ese perdón que tal vez lograron dar o tal vez no al 100, pero ahí van. Entonces, pues vamos a continuar un poquito por esa línea. Vamos a estar hablando también de nuestra salud, del cómo cuidarnos para poder cuidar a los demás, ¿no? Es muy importante esa parte. Muchas veces no la tomamos en cuenta y mucho menos en una sociedad que siempre está como interesada o en qué tanto haces por ti mismo o qué tanto haces por el otro, pero nunca como un punto medio. Entonces vamos a abarcar salud mental, emocional, física y sobre todo espiritual también. Y pues no sé si quieras contarles un poquito más acerca de lo que se va a tratar este capítulo. Pues creo que tú lo dijiste perfecto. Y como spoiler, no solamente en este capítulo, sino en los que siguen, vamos a abordar ese tema que es tan difícil que hice ver, y por eso, te lo remarco, creo que lo dijiste perfectamente. Esta sociedad nos dice, o que tenemos que amarnos solamente a nosotros, o, pues bueno, a veces confundimos el amor católico, la caridad, con solamente amar al otro. Pero, pues, parece ser una paradoja, pero Jesús a lo que invita es amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Y entonces ahí está esa dualidad de en ambos tengo que encontrar un amor que se acerque al amor perfecto de Dios, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí mismo? Y no tanto por ponerme a mí mismo primero que al prójimo, no, sino que no voy a entender cómo amarlo si no puedo amarme yo. Entonces, de ahí que tengamos como que aprender ese amor propio, autoaprecio, autoestima. Vamos a tratar de hablar de eso en estos siguientes capítulos que van a dar pie ya a la mitad de la temporada. Van a ver que vamos a hablar todavía de temas tal vez un poquito más doctrinales o complejos en tema de dónde surge el amor, de dónde surge el amor hacia los demás, qué muestras de afecto, de cariño tenemos que hacer hacia los demás, ¿no? Y entonces por ahí va a ir el curso de la temporada que nos va a ir enseñando, pues bueno, ya veremos al final de la temporada. Tampoco les quiero spoilear tanto, durante la temporada vamos a ir avanzando en estos temas. Y entonces, bueno, para empezar con este capítulo vamos a citar a nuestro padre, digamos, de la iglesia, San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia. Por eso mismo se le tiene en esa posición, en esa estima, por todo lo que ha logrado en la iglesia a través de los años, cómo trascendió. Y él empieza diciendo en uno de sus escritos, sí es uno de sus libros, por así decirlo, pero es un tomo que reúne como ideas de él, ¿no? Que es el de Diversis Questionibus Octigina Tribus. Obviamente no lo dije nada bien en latín, pero bueno, ahí nada más haciendo referencia a un libro que nos recomendó de nuevo, un saludo a Luis Balán de parte del equipo de Más Allá de Mí, que dice: la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Porque si hablamos de sanar el espíritu, de sanar estas heridas que tenemos en el alma o en nosotros mismos, para pues empezar a apreciarnos otra vez, empezar a querernos y amarnos otra vez, continuando un poquito con lo que veíamos el capítulo pasado, los frutos del perdón, el perdonar al otro, me ayuda entonces a perdonar a mí o a sanar a mí ciertas cosas, pues igual. Y entonces la oración es como le damos mantenimiento, por así decirlo, o seguimos cuidando de esas heridas espirituales. ¿Por qué? Porque de nuevo, y San Agustín nos lo enfatiza, es un encuentro entre lo que quiere Dios en mí y lo que yo quiero. Yo lo que quiero es estar bien, yo lo que quiero es sanar, obviamente. Y Dios lo que quiere en mí es ser esa mano que nos cuida y que nos sana. Y entonces tenemos que darle pie a eso. ¿Cómo? Pues por medio de la oración. Siempre, lo que siempre van a ver como recurrente o constante va a ser
que vamos a enfatizar el que tenemos que hacer oración. Todo esto de lo que hablemos sobre sanación espiritual, sanación incluso física, emocional, etcétera, pues nosotros vamos a remarcar algo que es la oración. ¿Por qué? Porque es donde nos encontramos con Dios y nos permitimos sanar, ¿no? Sí. Me recordaste mucho a como un pasaje del libro de Santa Teresita, de Historia de un alma, donde ella habla acerca de cómo Dios, pues, tendría que ser el doctor aquí, ¿no? O sea, tendría que ser el que sabe y nosotros dejarle como ese control, pues, para poder sanar, ¿no? Y como de repente, ella mencionaba cómo de repente tenemos esta tentación de querer decirle como qué hacer, pero luego decía de que si operan a un niño chiquito, si el doctor opera a un niño chiquito de un tumor, por más que le duela y se retuerza del dolor mientras lo opera, al final le va a terminar agradeciendo. ¿Por qué? Porque lo liberó de un dolor muchísimo más grande, ¿no? Y de esa forma de repente trabaja Dios con nosotros, ¿no? Entonces, como luchar contra esta tentación, como tú dices, es como este diálogo con Él, pero no querer llevar el control de cómo son las cosas, porque luego no le permitimos al doctor trabajarlo, no le permitimos al que sanarnos, ¿no? O sea, es muy importante tener la humildad suficiente de decir, es que yo estoy en este proceso con Él porque sé que Él me va a sanar, no que yo voy a tener que cargar todo. Y pues es lo mismo, ¿no? Imagínate que el niño se quisiera operar a sí mismo, pues nunca va a encontrar el tumor, nunca va a saber qué hacer exactamente. Y como dice, puede tener la tentación de decirle, me duele demasiado, tipo, ya no quiero, pero al final el resultado, pues es una cosa completamente, pues es muy padre, ¿no? Es muy padre sentir cómo te liberas de una carga que ni siquiera sabes tal vez de dónde vino exactamente, como tú dices, o sea, que, como decía San Agustín, o sea, como que dejar esa conversación fluya entre los dos y no nada más como uno consigo mismo. Claro, o sea, digo, es permitir, creo que lo dijiste muy bien, deja que él obre, ¿no? O sea, deja que él haga ese trabajo, por así decirlo, ¿no? Pero que nos cuesta definitivamente ceder un poco nuestro control, que no es lo mismo que ceder nuestra libertad, ojo, ¿no? Y entonces, bueno, también Vero comenta un punto muy importante. Muchas veces no entendemos de dónde viene esa herida, y sí tal vez mucho viene de un tema de perdonar o perdonarnos a nosotros mismos, que era lo que hablamos el capítulo pasado, pero a veces puede que no, o sea, puede que haya un tema incluso familiar, ¿no? Y la gente a veces como que relega lo que respecta a la familia, lo que respecta en sanar en mi relación familiar, a un tema emocional, ¿no? O un tema congénito. Ahorita que decías lo del tumor, muchas variaciones o enfermedades cancerígenas, oncológicas, no sé cuál es el término, obviamente, disculpen médicos, es un tema congénito, es un tema definitivamente que viene heredado, ¿no? Y ahí lo vemos claramente. Y el tema emocional también lo vemos claramente. Oye, pues mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, y por algo mucha gente empieza a ir a terapia. Yo, claro, abiertamente lo he dicho, mucho de mi relación con mi familia fue lo que me orilló bueno, no tanto me orilló, pero pues sí fue uno de los temas como centrales de empezar a ir a terapia, y es algo que agradezco mucho, ¿no? O sea, porque trabajar eso también, en cierta medida, mejoró mi relación con mi familia, y sobre todo a mí, mi percepción de mi relación familiar cambió, ¿no? Pero incluso en lo espiritual hay un tema familiar, ¿no? O sea, puede haber un tema familiar. Y entonces el padre Yosefu es un padre, híjole, con un chorro de experiencia. Le recomiendo por ahí el libro que tiene de sanación de las familias. Es uno que, vaya, he estado leyendo. Y hay ciertas cosas, ¿no? Habla más de un tema de sanación por la índole de lo carismático, que se me hace muy interesante, pero que tal vez podríamos explorar en otro momento. Pero en tema de sanación, ahora sí, como de esto, de lo heredado, de las familias, él habla sobre cómo hay ciertos pecados que se van pasando de generación en generación. Y podríamos entenderlo, o sea, a ver, si en lo otro lo vemos, que podemos heredar como que ciertos temas, aquí también en lo espiritual podríamos entender que podemos heredar ciertos temas. Y puede ser una predisposición, puede ser una actitud, puede ser simplemente algo aprendido, algo que nosotros observamos en nuestras familias, y entonces entendemos que podemos estar replicando ese pecado incluso, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, si es, vaya, porque entonces podemos decir, oye, ¿y cómo va a ser si es de mi familia, si es de acá, si es de allá, si es algo mío, yo soy el que está influenciando a mi familia? Pues orando. O sea, volvemos a lo mismo, volvemos al principio. Tenemos que orar para entendernos, o sea, entendernos espiritualmente también. O sea,
tenemos que tener ese diálogo interno y tenemos que también escuchar a Dios y ver por dónde nos muestra, por medio del discernimiento tal vez, qué tipo de decisión estamos tomando, ¿no? Entonces, nada de esto lo vamos a entender, ni nos vamos a entender espiritualmente si no oramos, ¿no? Entonces, de ahí como la reiteración de este mensaje. Exactamente. Realmente es como, se empieza como un hábito, ¿no? Es algo que a veces puede costar al principio. ¿Por qué? Porque me tengo que hacer un tiempo extra, porque tengo que buscar un momento de silencio. No estoy acostumbrada a hacer silencio, como hablábamos en los primeros capítulos. Pero luego, cada vez más, tal vez puede empezar como hábito y llegar, ahora sí, a hacer una relación. O puede empezar por una relación, puede empezar por, de la nada me nace contarle esto a Dios y así, y luego se vuelve un hábito, ¿no? Pero el punto es buscarlo. Si tú tienes una relación con una pareja, buscas a tu pareja. Si tú quieres alimentar una relación con un amigo, buscas a tu amigo. ¿Por qué no buscamos a Dios? Así se alimenta la relación con él, no hay de otra. O sea, hay que dedicarle el tiempo, hay que dedicarle todo, ¿no? Y hay que tomar mucho en cuenta cómo pues en la antigüedad se tomaban las enfermedades como un castigo, ¿no? De hecho, por ahí hay un pasaje que era como, ¿y quién pecó, él o su familia? ¿No? Le preguntaban a Jesús cuando iba a curar a un enfermo, ¿no? Y él decía así como que nada que ver. No es un castigo de Dios. O sea, lo que sea que venga desde tu familia, o si es así como decía Alexander, una situación de sanar para toda la familia, no es un castigo de Dios. Dios no castiga. Hay que quitarnos esa idea de que es un Dios castigador. A veces permite ciertas cosas para algo, ¿no? Y es ahí donde entra la clave. Ese para algo me recuerda mucho también a la logoterapia, ¿no? Que siempre es estar buscando ese para algo, o sea, ese para qué, que le da todo el sentido a lo que estoy viviendo, porque no solo tengo un sentido, porque tengo varios, ¿no? Y en ese sentido también puedo sanar desde mi libertad y mi responsabilidad, ¿no? Entonces, y tomar en cuenta que lo que no es bueno a largo plazo, no lo que se siente bien, no, lo que no es bueno no es de Dios. Sí, definitivo. Y es que volvemos a esto que dice Vero, o sea, si es bueno, es de Dios, si no es bueno, no es de Dios, ok. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que volver a ese principio fundamental. Dios no obra sobre nuestras voluntades o a expensas de nuestras voluntades, no nos puede quitar esa libertad, ¿no? No que no puedo, no quiere, ¿no? O sea, por algo nos la dio. Y entonces, ¿qué hace? Obra a través de los sentidos. Y ahora sí, no los sentidos, no me refiero a las emociones acá, el tacto, el olfato, o sea, no me refiero a esos sentidos, sino a los sentidos de los que habla Vero, ¿no? O sea, el darle sentido a lo que estamos haciendo. A través de ahí, a través de la trascendencia, es como obra Dios. O sea, cuando nosotros voluntariamente profesamos una fe, lo que estamos haciendo, estamos determinando un sentido para nuestra vida. O sea, y tal vez no lo hacemos, no lo declaramos o lo decretamos de esa manera textualmente, pero es lo que estamos haciendo. O sea, en otras palabras, es lo que estamos haciendo. Cuando yo digo, yo creo en Dios, creo en el Dios de Abraham, en el Dios del pueblo elegido, en el Dios que me enseña esta religión, esta iglesia católica, en el Dios del que me habla Jesús, en el Dios que es Jesús, que está presente en los sacramentos, en la Eucaristía. Yo lo que estoy decretando es que el sentido de mi vida va a estar orientado a eso, ¿no? Yo le voy a dar sentido a mi vida a través de lo que creo. Y entonces ahí es donde obra Dios. Y ahí es donde nosotros podemos, de nuevo, sanar. O sea, el tema espiritual forzosamente tiene que ir ligado al sentido, porque nuestro sentido de vida está forzosamente ligado a nuestro sentido espiritual, a nuestra vida espiritual. Y entonces, yo quiero sanar el tema espiritual de mi familia o de mí, tengo que volver a aquello que le da sentido a mi vida. Tengo que volver a Dios. Tengo que volver a conectarme con ese sentido que le está dando a mi vida. Si yo estoy pasando por un tema, por una enfermedad, por un evento negativo, doloroso, pues incluso traumático, lo que sea, pues solamente voy a encontrar sentido a través de reconectarme con mi fe y con esa espiritualidad que tengo en Dios y con ese sentido que le da Dios a mi vida, ¿no? Y digo, no es coincidencia, por ahí hay un estudio bien interesante que siempre se habla sobre cómo en países tercermundistas o en países en vías de desarrollo, en países que están sufriendo como por varias calamidades, etcétera, hay una mayor predominan las religiones y la gente creyente. Y en países muy desarrollados como en Europa predomina
el ateísmo, ¿no? Y en muchos de ellos, de hecho, incluso la mayoría de la población es atea, ¿no? La mayoría, por decir, un 50 y tantos % en algunos países, ¿no? Y en otros todavía más. Y está bien interesante porque el artículo empieza diciendo: correlación no es igual a causalidad, ¿no? Que es algo que siempre se nos olvida. Pero, y aquí lo explica también este fenómeno de no así. Explica y corre el estudio con un país nórdico que pasó durante un tiempo por una crisis, por una serie de crisis muy fuertes, y que aumentó el nivel de religiosidad. Y entonces decía, bueno, en tema de profesar una fe, hay correlación entre pues el índice de pobreza, el índice de crisis, etcétera, con la religiosidad. Sí lo hay. Oye, y eso significa que las religiones oprimen o son las que hacen que el país permanezca en esa situación. Pues de nuevo, tal vez no hay causalidad. Y entonces lo que investiga el estudio, tanto con un país desarrollado que sufre una crisis como un país en vías de desarrollo que termina por desarrollarse y encontrar como una estabilidad, es que es más bien al revés. Cuando la gente sufre una crisis, naturalmente busca encontrar un sentido, y eso lo encuentra en una religión. O sea, en todo caso, la causalidad es de la crisis, empieza la búsqueda del sentido, y eso en lo personal también. Viktor Frankl, cuando habla de la logoterapia, lo dice bien claro: de la crisis es donde surge el sentido de nuestras vidas. O sea, de aquello que rompe con nuestro esquema de vivir, con nuestro esquema de pensar, con nuestro esquema de cómo estamos viviendo. Y eso lo podemos ver también en los países. Ante una crisis se van a acercar a una fe. ¿Por qué? Porque van a querer encontrar sentido a lo que está pasando. Y entonces, siempre que nosotros nos encontremos como con ciertas heridas espirituales, con ciertos pecados que estamos repitiendo o que no nos sueltan, con ciertas tentaciones a las que no podemos voltear al otro lado, hay un tema espiritual. Y siempre que hay un tema espiritual, yo tengo que volver a la fuente, al sentido, aquello que me da sentido, aquel que me da sentido, ¿no? Claro. Y pues de aquí, después de que ya me di cuenta de que, bueno, estas heridas son un poquito más de lo espiritual, ¿cómo voy a dar cuenta? Pues invitando a Dios en mi proceso. ¿Y cómo lo invito? ¿Cómo invitarías a cualquier amigo o amiga a que viva tu proceso? ¿Qué haces con tu amigo? Pues primero le dices lo que te está pasando, ¿no? Le cuentas qué es lo que te duele, cómo te duele, y luego te vuelve a doler y se lo vuelves a contar y se lo vuelves a contar hasta que sientes que lo tienes harto. Pues igual con Dios, nada más que Él nunca se va a hartar de escucharlo 50,000 millones de veces. Él te va a tener la paciencia que tú necesitas para ir poco a poco. Es como si te fuera cosiendo, literal. O sea, te va cosiendo poco a poco, y ve cuando te vuelves a caer. Y si necesitas llorar, vas con tu amigo y lloras en su hombro. Bueno, igual con Dios. Puedes ir a llorar con Dios, puedes ir a llorar, y de repente te enojas y empiezas a decirle, porque hay que recordar que cuando hay una sanación, y eso siempre lo remarco en terapia, cuando se están moviendo cosas internas, puede haber una turbulencia de emociones, ¿no? Entonces dices, ¿por qué si estoy yendo a terapia me salen todas estas emociones displacenteras a cada rato? ¿Por qué? Pues porque se están moviendo las cosas y se están acomodando. Siempre para que haya paz en un país, siempre hay una guerra primero, ¿no? Entonces, o sea, antes de que haya esa libertad y esa paz, muchas veces hay una guerra primero. Es lo mismo, haz de cuenta que estás viviendo una guerra entre pues tu herida espiritual, entre lo que percibiste, ¿no? Cambiar la perspectiva pues no es nada fácil, entre la enseñanza que estás agarrando, entre perdonar, ¿no? Entonces todo eso puede generar una turbulencia de emociones, y qué mejor que estar con tu mejor amigo, con el que puedes ir 50,000 veces, con el que puedes quitarte las máscaras, con el que puedes ser tú, con el que no tienes que fingir absolutamente nada, y que te va a tener la suficiente paciencia y vas a ver exactamente dónde, exactamente cuándo es tu momento para como cerrarlo, ¿no? Recordando que no es un proceso lineal. Nunca sanar es un proceso lineal, porque si fuera un proceso así lineal, yo creo que nos iríamos directo al cielo después de sanar, ¿no? O sea, como que sería como ya estás listo y limpio y nos elevamos así, pero pues realmente no. O sea, en este camino y en este mundo donde nos podemos estar topando con cosas que nos recuerden esa herida, no es un camino lineal. Claro, y entonces, pues es esa enseñanza de Jesús, ¿no? O sea, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, toma tus procesos, toma tus heridas, deja tú esas heridas que vas a volver a abrir, o te van a volver o sea, temas que te van a volver a lastimar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención el ejemplo que da Vero, porque definitivamente, o sea, seguramente después de cada confesión, o incluso en el momento de que comulgamos, pues ascenderíamos al cielo si el perdón fuera de una sola vez, si la sanación fuera de una sola vez.
pero no lo es. O sea, la enseñanza de vida es esa, que Dios nos da la oportunidad de estar listos para subir al cielo muchas veces en nuestra vida, y nosotros como que ya tenemos que seguir viviendo. O sea, como que ya estamos en este proceso de seguir encontrando y buscando a Dios, y lo tenemos que seguir buscando, y tenemos que hacer esa lucha todavía, y tenemos que seguir abrazando nuestra cruz que no nos hace ni más ni menos santos por sí sola, sino cuando le damos un sentido, cuando sanamos el tema espiritual, ahora sí nos puede santificar nuestra cruz, sí nos pueden santificar esas heridas, sí nos pueden santificar ese proceso que estamos viviendo. Y entonces, aparte del consejo que nos da Vero de cómo invitar a Dios en nuestro proceso, el tema de la oración, pues tenemos que abrazar ese proceso, aceptar que el dolor es parte de ese proceso y que es algo que me puede santificar en medida que yo abrace mi cruz. Bueno, entonces, ¿con qué los queremos dejar? Con todos estos consejos de identificar si es algo del espiritual, invitar a Dios, y ya que lo invitaste, pues cargar tu cruz, ¿no? Muchas veces vivimos con una venda porque es mucho más fácil, o creemos que es más fácil, darle la vuelta que enfrentarlo, pero no lo volvemos a encontrar y no lo volvemos a encontrar. O sea, tanto a la herida como a Dios, porque en esa herida también Dios te está diciendo, aquí estoy yo, tú no eres autosuficiente, pero tú puedes conmigo. Entonces, en vez de ver como esa herida como chin, tómalo como un recordatorio de Dios diciéndote, aquí estoy yo, ¿no? O sea, aquí estoy para eso. O sea, yo ya cargué la cruz por ti, yo morí por ti, entonces, o sea, yo te quiero ayudar a cargar la tuya, ¿no? O sea, y para eso está, ¿no? Entonces, hay que recordar que Él es nuestro mejor amigo, que a Él lo podemos invitar a nuestros procesos, que los procesos de sanación no son lineales, que es de toda la vida, como decía Alexander, o sea, y el perdón igual, y pues nada, o sea, darme la oportunidad de tener este tiempo a solas con Dios y preguntarle, pues, por dónde va mi herida. Si no la encontré, si cuando pedí perdón como que ya no la encontré, pues siempre puedo volver a preguntarle, ¿no? Y no desesperarme si, no me contestó, le pregunté a las 11 y ya son las 12 y todavía no me contestó, no, pues ya, o sea, no me va a contestar. No, o sea, poner atención y descubrir también cómo es que te la quiere presentar y en qué momento, ¿no? Pero para eso tenemos que estar súper dóciles al Espíritu Santo. Definitivo. Y yo agregaría este tema de es natural, o sea, naturalmente ante una crisis, ante una herida, vamos a buscar darle un sentido. El problema es que normalmente le queremos dar un sentido hacia atrás, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasó? Y lo hemos hablado aquí, o sea, más bien tendríamos que cuestionarnos para qué. Y eso sucede naturalmente. Entonces, que sepamos desde antes que ante una crisis, pues como decía aquel estudio, que voy a tratar de ponérselos en la descripción, y si no se los ponemos en redes sociales, está muy interesante para que lo tengan en la mano. Como decía ese estudio, o sea, naturalmente la gente le quiere encontrar un sentido a lo que está viviendo. Bueno, si yo ya sé eso, pues estar preparado que cuando me pase algo, ese sentido lo encuentre en Dios. O sea, el tema de sanación, sobre todo espiritual, punto y aparte de la sanación en temas carismáticos, o sea, la sanación espiritual es cuando le damos un sentido a nuestras heridas, cuando le damos un sentido al perdón, como vimos en el capítulo pasado. Y es algo que merecemos, o sea, el sanar espiritualmente es algo que nos merecemos y que Dios nos hace merecedores de, ¿no? Y entonces, tanto como nosotros lo merecen. Y en medida que entendamos eso, y en medida que invitemos a Dios a acompañarnos en esos procesos, pues de su mano, mi dolor podría ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @masallapodcast.